también hemos tenido ocasión de hablar en otras ocasiones, ay, me repetí con la palabra ocasión, que es sobre el tema de cómo la huella del trauma afecta al sistema nervioso. Y entonces, bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver precisamente es cómo, lo que ya hemos visto, cómo el tema de las heridas del alma, del trauma del desarrollo y relacional afecta a nuestro sistema y por ende afecta también a nivel general a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Entonces vamos aquí quería como darles también la segunda parte, digo, no les voy a dejar ahí asustados y sin poder ver también como qué herramientas trabajamos las personas que, como yo, somos terapeutas neuroafectivas o que trabajamos desde el enfoque de la psicología somática de una manera también como más integrativa, ¿no? El objetivo de estas técnicas es precisamente son más holísticas, son más integrativas, para entender que lo que nos sucede no solamente se soluciona desde lo cognitivo o desde lo físico, sino que hay que entender que todo es un sistema en el que tenemos que tratar de armonizarlo también desde el principio, ¿no? Desde el interior. Siempre me pasa que las diapositivas hay. Entonces, bueno, ya también compartimos esta imagen. Ya saben que unas de bueno, de las etapas principales es cuando somos bebés y cuando somos menores de 7 años, que todas nuestras relaciones con el entorno y obviamente con nuestras figuras de apego principales constituyen y nos marcan de alguna forma muy notable también la capacidad que tenemos de autorregularnos, nuestras emociones y por ende también cómo podemos gestionar nuestra vida, ¿no? A nivel emocional, cognitivo, conductual. Entonces, bueno, todo va a partir de precisamente de la relación que tenemos con nuestras figuras principales de apego, que habitualmente son nuestros papás, pero pueden ser los abuelos, tíos o algunos familiares o, bueno, tutores que siempre están ahí. Entonces, bueno, pues aquí empieza todo, digamos. Ay, me estoy enterneciendo con la imagen. Bueno, yo me presento, para los que no me conozcan, yo soy Tamara Luque. Ahí tienen mis redes sociales si quieren también seguir un poquito algunas cosas. Luego les compartiré, también me pueden seguir en LinkedIn. Yo soy licenciada en psicología, soy maestra en neuropsicología cognitiva, soy maestra en metodología de investigación. Como decía antes, también soy experta en en terapia neuroafectiva y somática y además de coach creativa. Para mí la neuroafectiva fue una conjunción muy bonita de entender el sistema nervioso, que para mí es mi pasión, y poder relacionarlo con todo el tema emocional, porque encontraba que en consulta, pues faltaba algo, ¿no? Y entonces precisamente en cómo a veces esa sensación que tenemos de que tenemos algo y no conseguimos solucionarlo, que lo tenemos como agarrado al cuerpo, de que sufrimos estrés, o tenemos problemas digestivos, problemas para dormir, etcétera, y que no conseguimos saber dónde es, y entonces entender que todo viene por la huella que tenemos en el sistema nervioso. Antes de comenzar, les comento como yo tengo que ver la presentación y no les puedo seguir mucho las preguntas. Si quieren, yo siempre dejo como unos 15 minutos al final de la sesión para que tengamos mucho espacio para platicar y que ustedes me den como el feedback. Entonces, si quieren, van escribiendo o se guardan la pregunta y la hacemos al final, para precisamente como para poder explicarlo todo y que se solucionen las preguntas sobre la marcha, pero también para que luego podamos hablar de una forma más fluida y que no se quede como nada por dentro. Si les parece, pueden escribir cuando quieran, lo vemos al final, o si no, pues se reservan la preguntita y lo comentamos todos, porque también yo siempre me encanta escucharlo. Para los que, bueno, no saben de trauma relacional, ya tuve ocasión también acá con ustedes de platicar sobre este tema, pero bueno, para los que no estén familiarizados con el concepto de trauma relacional o de desarrollo, cuando decimos eso nos referimos a experiencias traumáticas que ocurren en las etapas primeras de la infancia, en las etapas de desarrollo, y que involucran a relaciones significativas, que como decía, pues habitualmente son las figuras de apoyo. Este tipo de trauma obviamente afecta al desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños. A veces necesariamente no tiene que ser como estas situaciones traumáticas que concebimos como especialmente violentas. Desde un enfoque, por ejemplo, también de las heridas de la infancia, em, este impacto o este trauma puede ser simplemente, entre comillas, simplemente necesidades que tenemos fisiológicas, emocionales y psicológicas que no se ven cubiertas por diversos motivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen como pues el tema de que los papás ausentes, papás me refiero en general, papás y mamás, o bueno, pues algún progenitor alcohólico, determinadas circunstancias, ¿no? Entonces hay como carencias.
A mí me gusta mucho el tema, no, no por lo bonito, sino porque en realidad en la parte clínica yo me encuentro que es la fuente de muchos de los principales problemas que encontramos como adultos cuando nos relacionamos con el mundo. Y esto implica las relaciones personales, las laborales y las que tenemos con nosotros mismos. Entonces, es en esas situaciones en las que genera una desregulación y determinados trastornos asociados como problemas compulsivos, adictivos o autodestructivos. No me voy a meter demasiado en esta parte si quiero introducir para las personas que no, quizás no sepan el tema, pero bueno, tienen otra charla que también pueden consultar en la que ahondamos en estos aspectos. Se basa, como decía, el modelo en que nosotros tenemos unas necesidades clave para podernos desarrollar, digamos, de una manera no me gusta utilizar la palabra normal, pero como de una forma saludable, ¿ok? Entonces, cuando esas necesidades que ahorita vamos a ver no se ven satisfechas, surgen síntomas psicológicos y fisiológicos. Destaco mucho lo de fisiológico, porque a veces solamente nos quedamos como la parte terapéutico o emocional, cuando en realidad precisamente el afecto en la afectación en el sistema nervioso, lo que implica es que nos tiene un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos síntomas físicos y fisiológicos a niveles muy internos y muy, a veces incluso el trauma puede hacer que los niños, el tamaño de su cerebro se desarrolle, sea más chico, por ejemplo, o sea, para que vean el impacto que puede tener estas situaciones a nivel fisiológico, pero muy interno, ¿no? Como un nivel muy, muy, muy básico. Entonces, bueno, cuando no se cumplen o no se cubren estas necesidades, lo que pasa es que se ve afectada la capacidad de autorregulación de las emociones y el comportamiento y demás, la percepción de uno mismo y el autoestima. Em, Estas 5 necesidades están vinculadas también con nuestro nivel de vitalidad, ¿no? Entonces, cuando están cubiertas y tenemos un desarrollo adecuado o saludable, nosotros tenemos un, digamos, según un modelo, un nivel de vitalidad determinado en el que podemos desarrollarnos en el mundo con todos nuestros recursos y podemos estar plenos y no acabar cansados, ¿no? Y cuando precisamente estas necesidades están afectadas, pues también se ve afectado el nivel de energía, ¿no? Estamos ansiosos, deprimidos, nos cuesta superar el día, ¿no? Entonces, bueno, estas son las necesidades, las 5 necesidades: conexión, sintonía, confianza, autonomía y amor, sexualidad. En principio hay algunas que se dan más o menos a la misma vez. La más importante y la primordial es la conexión. A veces cuando esa está afectada es muy frecuente que el resto también de alguna forma. La de amor, sexualidad sí que se desarrolla en una etapa un poquito más tardía, pero digamos que siempre, como decíamos, son experiencias que suponen, que se experimentan antes de los 7 años. Entonces, el esquema básicamente como lo podemos resumir así, hay unas necesidades, el cuidador está en sintonía con esas necesidades, entonces nosotros como niños desarrollamos las capacidades clave de conexión, vitalidad y creatividad de manera adecuada. En el caso de que haya un fallo en el cuidador, esa secuencia se rompe y entonces lo que se produce es una desconexión. Esa capacidad se ve amenazada, que es esa capacidad que tenemos para poder desarrollarnos en el mundo de una manera buena. Y entonces lo que se produce es un estilo adaptativo de supervivencia para comprender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen ayuda de conexión, que es un tema que es como un vínculo, que también pues a veces lo que a veces el estilo adaptativo de supervivencia es ese tipo de personas que son hiper mega independientes y autónomas porque aprendieron a que tienen que hacerlo todo, ¿no? Entonces lo que hacemos es que hay un estilo adaptativo que se vuelve desadaptativo en la etapa adulta en algún momento, y ahí es donde todos vamos a terapia. Pero bueno, básicamente es eso, como que el niño entiende que entonces se tiene que valer por sí mismo y desarrolla una capacidad de compensarlo, ¿no? Porque al final, por suerte, tenemos una tendencia natural y orgánica a la supervivencia. Resumiendo rápido algunas consecuencias, hay una ruptura con el apego seguro, se producen también trastornos del desarrollo, también existen problemas de salud mental. Bueno, en trastornos del neurodesarrollo también, por ejemplo, se ha visto que a veces muchos tienen que ver con ellos realmente más que por una base fisiológica, biológica. Problemas de salud mental que pueden ir con, por ejemplo, obviamente ansiedad y depresión, que son como no habituales, pero también trastornos de conducta y trastornos de estrés postraumático, porque en realidad es un trauma, recordemos, ¿no? Aunque no haya sido un accidente, aunque no haya sido una violencia explícita,
obviamente el niño lo percibe igual de mal, ¿no? En realidad como igual de mal porque no tiene los recursos para procesarlo y entenderlo, ¿no? También incide en una autopercepción negativa, porque lo que sucede es que el niño crea la idea que tiene sobre sí mismo en función de cómo los, percibe que los demás se relacionan con él y también en cómo lo que otros le dicen. Entonces, si los papás le hacen sentir que no es importante, que no es valioso porque están ausentes o porque no le dejan autonomía, son demasiado sobreprotectores, determinadas circunstancias que habría que poner en ellos, pues el tema es que la percepción que genera el niño obviamente está afectada por ahí, entonces puede tener baja autoestima, sentirse no suficiente, inútil, generar muchos sentimientos de culpa, de vergüenza, y eso también afecta a la visión que tienen del mundo, ¿no? Entonces empiezan a ser reactivos porque piensan que todo el mundo les puede dañar o empiezan a ponerse como activistas. Digamos que como ven, esto afecta, afecta a todo, ¿no? Afecta a todo. Tamara, También se producen, sí, disculpe la interrupción. pues, Creo, bueno, no sé si soy solo yo, pero la comunicación escucho un poquito, como poco distorsionada. No sé si es solo conmigo. Ah, Está un poquito baja, René, el sonido. aunque ok, sí, está un poquito ok, distorsionado. Hay partes que tal vez vale. no se pueden entender muy bien. Gracias, Tamara. Sí, a ver, la conexión está bien, pero dejen que cheque todos tus acá. Si me voy a Sí, poner los audífonos. sí, debe ser el eh, audio, no la conexión, tal Vale, vez. sí, pues entonces voy a probar así con esto, no se preocupen, a ver si así. Ok, gracias, Tamara. Gracias también por haber. Es que por aquí a veces funciona peor, pero no sé si ahí me escucha mejor. Hoy sí se escucha muy claro. Vale. Muy Gracias gracias. por el aviso, gracias René, gracias a todos por escribir. Y bueno, como decía también, obviamente hay una afectación en las relaciones porque nos dificulta mucho poder establecer y mantener relaciones saludables, ¿no? Aquí pues todo el tema de cuando la gente se mete en como relaciones tóxicas y poco, pues, saludables. ¿Cuál es el ciclo? Bueno, como decía antes, cuando esa necesidad no está cubierta, existen estrategias adaptativas de salvación que, como decíamos en un principio, funcionan, pero conforme nos vamos convirtiendo en adultos, esto favorece que haya una desregulación del sistema nervioso que genera una desconexión y una cierta disociación y dificultades de autoestima y lo que el modelo de neuroafectivo habla de un ciclo de angustia. Entonces, digamos que todo ese estilo, en lugar, sí nos ayuda, pero va dejando su huella efectivamente en el sistema nervioso y hace que el sistema no pueda regular también como la entrada de información del ambiente, ¿no? Eso también lo vimos en otra de las charlas, entonces también no me quiero poner como muy técnica en esta parte, porque quiero ir como a la parte de cómo hacemos para solucionarlo. Entonces, el ciclo a ver qué tengo aquí los avisos, no lo puedo ver. El ciclo de la angustia básicamente es eso, hay un maltrato, una negligencia, una falta de sintonía. El niño piensa en su escasa capacidad cognitiva, obviamente estamos hablando de que tenemos menos de 7 años, siente que eso sucede porque él ha hecho algo malo. Y entonces comienza la vergüenza y la culpa también, ¿no? De yo, pues papá igual me trató así porque yo hice algo. Igual le dije, igual le molesté, lo que sea. La falta de sintonía y el maltrato, negligencia continúan. Entonces el niño empieza como todo esto en una parte muy inconsciente, obviamente, ¿no? Se genera una desconexión de las necesidades clave. Y entonces esa parte en la que la persona de adulta tiene problemas para saber qué necesita, se nos olvida qué necesitamos. Y como no sabemos regularnos nosotros mismos, lo que pasa es que ya pues viene todas las consecuencias, ya vivimos como en un desequilibrio constante, porque literalmente pues ya no nos prestamos atención, ya no nos cuidamos y, y entonces eso genera una incapacidad para hacernos cargos de nosotros mismos, ¿no? Y por eso también a veces tenemos o una tendencia a ocultar mucho las emociones, a restringir, a obviar, a tapar con el trabajo o cualquier otro tipo de adicciones, porque también el workaholismo también es un tipo de adicción, o lo que hacemos también es que tenemos una hiperreactividad, ¿no? Y también entonces nos regulamos de que a veces tenemos quizás respuestas muy reacciones, mejor dicho, muy agresivas y muy violentadas porque no sabemos regularlo o muy desproporcionadas, ¿no? Entonces, bueno,
Como decía, entonces, lo que supone es que el niño interioriza que esos fallos en los que el cuidador no se está haciendo cargo de sus necesidades son por culpa suya, es un fracaso personal. Entonces, esto lleva a un colapso fisiológico, ¿vale? Entonces, que tiene un impacto en todas las fases de la vida. He ido un poquito rápido en estas dos porque es lo que había platicado anteriormente. Entonces, bueno, en la parte de lo que ya es moviéndonos al sistema nervioso, los bebés principalmente se conectan por el mundo en un sistema o mecanismo que llamábamos ascendente, bottom-up. Entonces, como desde la parte del sistema nervioso, que son las sensaciones, todo lo que percibimos a través de los sentidos, eso asciende por la médula espinal y se procesa en el cerebro. Entonces, digamos, ellos como todavía no tienen desarrollado el cerebro, la mayor parte de la información que perciben y que entienden del mundo es a través de esas sensaciones. Entonces, cuando se experimenta trauma temprano, se pone en marcha el ciclo de la angustia que hemos visto, que en principio es ascendente y que posteriormente es descendente, ¿no? En bucles continuos que se refuerzan a sí mismos. Entonces esto quiere decir, el descendente es la interpretación que yo hago a nivel cognitivo de las sensaciones que estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, si yo de adulto hay alguien que no me está respondiendo un mensaje a tiempo, mi cerebro, o sea, ya lo que ha hecho es como esa sensación es la misma que yo sentía quizás de bebé o de niño, niña, cuando mi mamá a lo mejor no me atendía, cuando yo necesitaba algo de ella, no podía estar disponible. Entonces yo ya mi cerebro procesa que estamos como en alerta porque hay una amenaza de un abandono quizás, ¿no? Es una sensación que ya tenemos como interiorizada. Entonces es un ciclo que cada vez se va nutriendo una y otra hasta que efectivamente cuando somos adultos, pues ya se conforma como los patrones de pensamiento que decimos, ¿no? Que nos cuesta tanto cambiar luego en terapia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que decía del sistema. Em, ay, entonces vamos a ver cómo, qué es lo que hacemos a la hora de la intervención. Esto simplemente, bueno, es repetir lo mismo, ¿no? Cuando las personas experimentan traumas, se sienten mal, es decir, sienten mal, ¿no? Pero luego lo que hacemos a nivel cognitivo en la parte ascendente es qué pensamos sobre eso. Como me siento mal y en realidad papá, mamá se supone que me quieren mucho y quieren lo mejor para mí, entonces lo que yo asocio es que yo soy malo, he hecho algo malo o que no soy merecedor de ese amor, de esa atención, de ese cuidado, de ese espacio de exploración. Entonces, como decía, este tipo de regulación y estas angustias crónicas, lo que hacen es que van generando creencias, identificaciones y juicios negativos sobre uno mismo, que lo que hacen es incidir, echarle más leña al fuego, decimos en España. Entonces, al final es como van sumándole más bolitas, le van echando más miguitas al sistema para que termine por desregularse. Y esto, obviamente, claro, dirán, bueno, pero eso era de niños, claro, pero como hacemos ese tipo de estrategia de supervivencia, esto ya se convierte en nuestro esquema, en nuestro patrón de pensamiento. Y eso es lo que llevamos a la parte adulta. Y por eso normalmente cuando a mí a veces en consulta me dicen, no, bueno, entonces si surge antes, ¿por qué no nos damos cuenta? O sea, no hay manera de solucionarlo antes. Sí hay manera, pero evidentemente nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias de todo esto hasta que ya somos adultos y tenemos que valernos por nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a relacionarnos con personas y situaciones fuera del vínculo familiar, fuera del sistema familiar. Y ya les digo que no solamente esto obviamente se ve muy reflejado en el tema de pareja, pero también obviamente en amistades, en relaciones de trabajo y en la relación con uno mismo. Por eso siempre decimos, o sea, o digo como afecta la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con nuestro mundo, con todos los aspectos y ámbitos y facetas que contiene, ¿no? Bien, para entender cómo intervenimos desde la parte somática y neuroafectiva, tenemos que conocer un poquito el nervio vago. También todo esto que se viene basado, todo lo que le estoy explicando este modelo, viene basado también en lo que llaman terapia polivagal, ¿vale? Entonces, vagal viene de vago. El nervio vago es un nervio, si no me equivoco, creo que es uno de los más largos del organismo y lo que hace es que conecta el cerebro con el cuerpo. Digamos que es el epicentro entre el sistema mente-cuerpo. Este es el causante de que lo que sucede a nivel fisiológico en el cuerpo afecte al intestino y al cerebro. No sé si habrán leído
o escuchado que ahorita se ha descubierto precisamente a través de estas teorías que el intestino es el segundo cerebro y precisamente es porque están vinculados o relacionados por el nervio vago. Por eso a veces sentimos más rápido en el estómago la angustia que pensarla, ¿no? Y también porque cuando justo volvemos a lo mismo, como cuando somos pequeños, nosotros entendemos el mundo más desde la parte física y emocional porque todavía no hemos aprendido a darle sentido. Es muy frecuente que los niños tengan, ¿no? Pues que luego se pongan malitos porque tienen esos problemas en la panza de los nervios, ¿no? Porque no saben y no saben entenderlo, no saben expresarlo y no saben cómo darle salida a esas emociones. Y luego también por otro lado, en realidad el canal entre este nervio, la dirección siempre es bidireccional. También lo que sucede en el cerebro a nivel psicológico afecta a las vísceras y al cuerpo. Es decir, también como lo que nosotros pensamos, lo que nosotros interpretamos del mundo, también tiene una consecuencia, ¿no? La angustia en realidad ya cuando somos mayores en realidad viene porque estamos pensando no sé, cualquier situación de, no, pues mañana tengo que hablar con mi jefe y en realidad me va a regañar porque no hice la. Entonces ya, este pensamiento ya lo que hace inmediatamente es que hay alguna parte de su cuerpo que se tensa, seguro. O sea, tienen que prestar atención. Si no se han dado cuenta, tienen que prestar atención. Entonces, bueno, también como decía al principio, el estrés crónico y el trauma, porque no es como que tengamos una situación estresante puntual, sino que al final estamos hablando de situaciones de que este trauma genera como un estrés crónico, una situación de estar a la defensiva siempre, de tener que estar resolviendo temas siempre, de gestionar emociones con mucha incapacidad por nuestra parte siempre. Y esto puede cambiar la química y la fisiología. Por eso decía que no solamente a nivel como más de vísceras, sino también literal como la química, nos cambian los neurotransmisores, nos cambian las hormonas, nos cambian muchas sustancias que hace que eso afecte también a muchísimos sistemas del organismo. Brevemente, para hablar de qué es el nervio vago, forma parte del sistema nervioso autónomo que se encarga de la vigilancia y la supervivencia. Este sistema nervioso autónomo se divide entre el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos prepara para la acción una vez que hemos percibido el peligro y el sistema parasimpático es todo como lo contrario, lo que percibe es más bien, nos da la respuesta, tiene dos ramas la ventral, que es la del nervio vago ventral, que lo que trata es de preservar siempre la energía, en un sentido más bien de mantener el equilibrio, de la homeostasis. Entonces lo que hace es que nos relaja porque percibe conexión social, es decir, con otras personas. Se basa en la regulación, la armonía, la reflexión, la paz. Y el dorsal, en realidad, de ponernos como en ese mood de responder, pero de una forma más agresiva o movilizadora, percibe la amenaza, pero lo que hace es, de nuevo, también preserva la energía, pero en un sentido de que nos bloquea o nos congela. Y eso también nos vamos a ver que a veces cuando tenemos trauma relacional, las personas están apáticas, digamos que están como congeladas, como que de repente ya no sienten, ya no responden a los estímulos. Esas personas que están ahí a veces ya no, están disociados, ya se desconectan de sus emociones y ya son las que nunca se preocupan por nada, pero en realidad sí están sufriendo los efectos. Y bueno, pues para entender lo que es la autorregulación, digamos que nuestro organismo se moviliza flexivamente entre el sistema simpático y el parasimpático, porque efectivamente a veces tenemos que movilizar la energía para movernos, ¿no? O sea, si estamos cruzando una calle y viene un carro, pues el simpático es el que nos ayuda a correr hacia adelante o hacia atrás para que no nos atropellen. Necesitamos esa energía. Ya no corremos delante de los leones, pero sí tenemos obviamente en nuestro día a día situaciones que requieren que pongamos esa movilización. Pero también no podemos estar siempre en esa parte en la que siempre vamos a pensar que nos va a atropellar un carro, ¿no? ¿Verdad? Porque eso sí que puede generar estrés crónico. Entonces, digamos que hay una ventana, se dice la ventana de tolerancia, en la que nosotros vamos moviéndonos, en la que también luego en un momento dado, pues el parasimpático, ya después de ese momento ya nos calmamos, volvemos a la pausa, nuestro ritmo cardíaco se estabiliza, nuestras pupilas ya no se dilatan, como que, digamos, se producen cambios físicos, en el que, bueno, eso es lo normal. El asunto es que a veces esa ventana se sobrepasa y cuando tenemos trauma relacional es muy fácil que se sobrepase con mayor facilidad o con mayor probabilidad que en otros casos.
Entonces, lo que pasa es que, bueno, ya nos movemos mucho más en una parte en la que nuestro arousal está incrementado, en el que bien estamos o en un momento de simpático, que es el de fight or flight, dicen, ¿no? O sea, el de pelear o huir, de una forma en la que hay un movimiento, como decíamos, o ya cuando también nos pasamos mucho, a veces cuando el cuerpo o el sistema, mejor dicho, no puede tolerar tanto nivel de tensión, lo que pasa es que entonces el pensamiento o el sentimiento que surge es no puedo. No puedo, entonces, ¿qué pasa? Que entra el dorsal vagal, que lo que hace es que nos colapsa. O sea, nos congelamos porque estamos colapsados. En realidad tenemos un exceso de necesidad de resolver algo, un exceso de activación. Entonces, digamos que es como cuando el ordenador se calienta y se para y de repente se pone la pantalla azul porque necesita volver a recuperar su temperatura, pues más o menos sería lo mismo. Y entonces, obviamente, cuando estamos en un sistema nervioso en el que nosotros nos sentimos seguros, nos manejamos en esa franja que ven de color verde, que es la del ventral vagal, que es cuando nos sentamos conectados con los demás, seguros, en los que podemos explorar el mundo con curiosidad y apertura y no tenemos miedo, ¿no? Esa parte, si lo vamos a las relaciones en la que no tenemos miedo de hacer nuevas amistades, de iniciar nuevas relaciones, porque en realidad pues estamos tranquilos, estamos seguros y no nos importa, no tenemos miedo de empezar un nuevo empleo, ¿no? O sea, estamos abiertos a experimentar. Entonces, bueno, para que lo vean más clarito, básicamente, en el modelo lo que hacemos, o se dice una escalera, en el que, bueno, pues efectivamente, como decíamos, nosotros vamos subiendo y bajando de una manera flexible, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el tema que tenemos, el problema es cuando estamos muy atascados o bien en la activación simpática, que es la de la parte central de la escalera, o, bueno, cuando estamos mucho tiempo ahí, corremos el riesgo también de que nos vayamos a la de abajo, que es la que decíamos que es la de cuando uno colapsa. Y también el colapso entendido también cuando el cuerpo está exhausto, esa sensación de decir, literal es que no puedo ni moverme, o sea, estoy como que nada más que querría estar. Y no digo un día, quiero decir, como esto sentirlo de regular y durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer, ahorita vamos a ver, es hacer el cuerpo mover a nuestro sistema a que tienda a subir por la escalera para que nosotros podamos darnos, le damos al cuerpo y a nuestro cerebro también la sensación de que estamos en casa, de que estamos seguros, de que estamos cargados. Lo que es como también ya se llama el flow state, ¿no? El estado de flow en el que podemos fluir con los cambios porque estamos conectados con nosotros mismos, que nos podemos abrir a una comunicación abierta sin miedo y estamos como en el presente, ¿no? Cuando estamos activados en el simpático, estamos como hiperpensando, estamos preocupados constantemente, tenemos mucha irritabilidad, tenemos pánico y estamos de esto también como a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Les invito a hacer una reflexión que luego si quieren me pueden compartir. Es como también, dado lo que les he comentado, ustedes pueden reflexionar, ok, cómo se sienten y qué sienten en su cuerpo en cada uno de estos estados y qué piensan y qué se suelen decir. ¿Esto por qué? Porque si nosotros ya sabemos cómo más o menos nos sentimos cuando estamos en alguno de esos tres estados, podemos empezar a tener mayor conciencia propioceptiva, se dice. Y entonces digo, ok, si ya siento que estoy como agitada, que igual he ido caminando y le he gritado a alguien en la calle o le he tocado el claxon, entonces igual estoy un poco, ya estoy entrando como en simpático, o sea, estoy como alterándome y pagando con los demás mi alteración. Algo me está preocupando que me ha desregulado y estoy teniendo esta reacción. Entonces nos va a permitir como poner el break, el freno antes y poder decir, ok, vamos a intervenir en este momento, ¿no? Y también identificar cómo se siente para ustedes el estado ideal, que es el vagal, aunque hemos dicho que, de nuevo, ¿no? Que nosotros vamos fluctuando, pero como el estado vagal central en el que nosotros podemos estar tranquilos. Y entonces, ¿cómo sienten esa tranquilidad? ¿Qué les hace sentir esa tranquilidad? ¿Qué les ayuda, ¿no? Sentir esa tranquilidad. Me ayuda que me den un abrazo, me ayuda a ponerme una música que me guste, me ayuda a un tipo de aroma que me recuerda a mi infancia. Hay como diferentes tips, ¿no? Observen también su nivel de energía, cómo duermen, porque igual cuando están en un periodo, por ejemplo, de mucho estrés, pues empiezan a no dormir. Entonces ahí digan, ojo, pues igual es que estoy como en la parte simpática. Por el nivel de energía, que de repente sienten como que no pueden con los días y son así durante un día, dos, tres, cuatro, cinco, pues igual están en una parte como de colapso.
Entonces, ¿qué necesita su cuerpo en ese momento? Entonces, ahorita vamos a ver qué podemos hacer para ir moviendo. Bueno, como les decía, también un sistema nervioso no siempre está en calma, sino que es flexible. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos trauma, es decir, ya venimos, como decimos, ya venimos de casa con algo, con la mochila, y tenemos estrés crónico, por ejemplo, en la oficina, pues tenemos, hay una disociación ventral, ¿vale? Se produce este efecto. Cuando nosotros, por ejemplo, el ventral se entiende mucho con el juego. De hecho, algunas de las terapias que hacemos es con la de empezar a jugar, siendo adultos, como aprender a jugar. Entonces, el juego nos ayuda a sentirnos seguros, a explorar el mundo. Entonces, cuando podemos jugar, es que tenemos el ventral y el simpático, pero bien armonizados. Y, por ejemplo, cuando estamos en estados de calma de meditación, también pues están implicados el ventral y el dorsal. El tema precisamente es tratar de recuperar la resiliencia del sistema nervioso para que pueda moverse entre estas tres respuestas de una manera flexible, pero que también la podamos elegir nosotros. Si estamos percibiendo mucha activación, que nosotros elijamos podernos mover del lugar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es ya lo que comentaba antes de los sistemas top-down y bottom-up. Entonces, lo que hacemos precisamente en este tipo de terapias de vagales es trabajar con eh, el cuerpo para que la información que va de abajo a arriba se regule, ¿vale? Entonces, digamos que es una regulación de abajo a arriba para ayudar con el estrés y el trauma y sobre todo, digamos, con lo que yo digo que es como lo que se agarra en el cuerpo. Entonces, las de bottom up, que son de abajo arriba, algunas herramientas que podemos aplicar son técnicas de respiración, que seguro que ya esa la conocen, interocepción, que es como volcar la percepción hacia el cuerpo y empezar a tomar conciencia de cómo nos sentimos y de qué experimentamos. Expresión facial también, porque si sonreímos, aunque no estemos felices, nuestro cerebro va a interpretar que estamos felices. Un automasaje en tejido conectivo. Es importante como tener también todo lo táctil, nos lleva como a partes muy, muy primarias del cerebro. Movimiento, hacer algún tipo de ejercicios, mantener la postura. Si estamos encorvados, pues obviamente vamos a seguir igual en esa parte apática, ¿no? De, ay, no puedo con la vida, pero si conseguimos empezar a caminar más erguidos, a sentarnos más derechos, eso también nos puede afectar a que nuestro cerebro lo interprete de otra forma y nuestro estado de ánimo también cambie. Alimentación y nutrición también afecta muchísimo. Si comemos muchísimo azúcar, carbohidratos procesados, obviamente también no vamos a tener energía. Hay que cuidar la alimentación. La corregulación, que es la manera de regularnos con respecto a otros o con la ayuda de otros. Entonces, a lo mejor es, pues, por ejemplo, el abrazo, ¿no? Cuando uno está así y le pide a alguien querido que le dé un abrazo y eso es un estado de corregulación. O como les decía también el juego. Para las herramientas top-down, que es cuando, por ejemplo, estamos en el que, digamos, la activación simpática lo que ha hecho es que nos ha llevado a pensar mucho, al sobrepensamiento, al overthinking. También tenemos esas técnicas de arriba, abajo, y aquí tenemos la conciencia. Eso va a ser un punto crítico. Tenemos que empezar a volver la vista hacia nosotros y tomar la conciencia de qué nos estamos diciendo, de qué estamos pensando y de también qué estamos diciendo, ¿vale? Luego, obviamente, psicoterapia, que es una opción obviamente altamente recomendable. Meditación, también sobre todo las que tengan que ver con mucho con la compasión y con una aceptación incondicional de uno mismo. Por ejemplo, también establecer intenciones también nos ayuda como a poder salirnos de como estos patrones que tenemos y salir de ese espacio mental e ir hacia otro y prestar atención y regular los pensamientos, ¿no? Que viene un poco de lo mismo. Tenemos que ser consciente de lo que pasa aquí dentro, en la loca de la casa, para poder ver a dónde estamos focalizando nuestra atención, porque donde nosotros ponemos la atención es donde ponemos la intención, donde dirigimos nuestra conducta y entonces tenemos que ir, y lo que vamos atrayendo también. Entonces es importante como que veamos a qué estamos pensando. ¿Estamos poniendo más atención en lo negativo o en lo positivo? Y poder regular eso, ¿no? Cuando identificamos que nos estamos yendo por lo negativo, poder regular ese tipo de cosas o en el catastrofismo, ¿no? Déjenme un segundito que voy a ver con agüita. En los dos casos, tanto para top-down como bottom-up, también podemos utilizar ejercicios neurales, se llaman, que nos permiten, pues bueno, corregir el desajuste de nuestro sistema nervioso.
Entonces, lo que tenemos que hacer, ahorita vamos a ver algunos, es exactamente ver dónde estamos dentro de ese mapa, en esa escalera, y ver qué práctica necesitamos. Lo que nos va a permitir es que vamos a aumentar el tono del nervio vago y esto nos va a favorecer nuestra capacidad de autorregulación, nuestra memoria. Cuando estamos colapsados, no sé si se han dado cuenta, cuando estamos colapsados emocionalmente, a veces estamos más olvidadizos o más distraídos, como que nos cuesta concentrarnos. Esto es por eso. Entonces, si nosotros regulamos el tono vago, vamos a mejorar nuestra memoria, vamos a tener un pensamiento más claro, vamos a tomar decisiones con mayor facilidad, vamos a concentrarnos mejor y también como que vamos a tener mayor capacidad de resiliencia, porque obviamente hay cosas en la vida que suceden y lo que nos va a permitir es que nos podamos recuperar un poquito más rápidamente y no nos quedemos como clavados en ello. Entonces, bueno, aquí de nuevo les pongo la escalera. Ahorita vamos a ver otros ejercicios, pero por ejemplo, cuando estamos para entrar en un sistema perdón, en una fase o en un estado de activación del ventral vagal, tenemos la respiración del vientre relajado. ¿Cómo es esto? Pues simplemente, si de hecho lo quieren hacer conmigo ahorita, en vez de respirar por el pecho, lo que hacemos es cuando inspiramos, inflamos el abdomen y cuando expiramos, nos obligamos a encoger el abdomen. Sin tensión tampoco, o sea, ir fluyendo. Y es quedarnos un ratito ahí y lo que nos podemos repetir mentalmente, que dice Borges, es, si nos descentramos, es vientre relajado, repetirnos siempre, vientre relajado y podemos acompañarlo como con la inspiración y la inspiración. Inspiramos vientre relajado. Esto, si lo hacemos durante 5 minutos y tienen solo durante el día, les prometo que funciona mucho para que vayamos y que su cuerpo también vaya comenzando a sentir esas sensaciones de estar a salvo, de estar en casa, de estar protegidos. Y esto les va a ayudar mucho en el día a día. Entonces, si toman como 5 minutitos para tomar esta respiración, va a ser muy bueno. Luego, por ejemplo, cuando estamos en un mood del sistema, o sea, en el sistema simpático, que decíamos que es cuando estamos ansiosos y muy preocupados, digamos cuando estamos sobrepasados, ¿no? Pero en una parte movilizada, lo que nos puede servir mucho es el shaking. El shaking es simplemente sacudir su cuerpo como si estuviesen con el baile de Zambito. Entonces, empezar desde los pies, subir esa vibración por las rodillas, las caderas, todo el cuerpo, hasta el cuello, también importante, y es simplemente y soltar, ¿no? Como si estuviesen bailando alguna danza así tribal africana, entonces pueden poner incluso la música, entonces empiezan a sacudirse, igual pueden estar simplemente 3 minutitos al día, no hace falta dedicarle más, pero nos va a ayudar a salir de ese estado simpático y porque lo que sucede es que hay demasiada energía, estamos como justo como sobre recalentados, tenemos demasiada energía, entonces necesitamos sacarla de alguna forma, pero obviamente de una forma funcional y saludable. Entonces el Seikin también hacer gárgaras, por ejemplo, también activa mucho también el dorsal, también nos va a ayudar. O saltar, como si saltasen en la comba, también nos puede ayudar, porque tenemos como, bueno, hay gente también que sale a correr, ahorita veremos, ¿no? Pero el shaking es como muy sencillo, se puede hacer en casa, se puede hacer en el cuarto de baño si estamos fuera, entonces es como muy sencillo. Y luego cuando, por ejemplo, nos pasa todo lo contrario, que en realidad estamos como, no, no podemos hacer nada, estamos desconectados, estamos sin esperanza, desmotivados, ciertamente deprimidos, lo que necesitamos justo es salir de ese mood de conservación de energía, necesitamos como activar un poquito el cuerpo, ¿vale? Si anteriormente lo que necesitábamos era drenar esa energía o sacarla, canalizarla, esa es la palabra, canalizarla de alguna forma. Ahorita lo que necesitamos es como movilizarnos, decir, venga, no, pues tenemos que ponernos en marcha y empezar a hacernos cargo de nuestra vida. Entonces aquí funciona mucho el tapping. Hay tapping que se hacen en el rostro, hay tapping que se hace también aquí en esta parte que es el timo. El timo está conectado estrechamente con las emociones. Entonces el timo también es muy sensible a lo que nos pasa alrededor. Entonces, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo feo, el timo se encoge. Y cuando alguien nos dice algo bonito, el timo crece. Entonces podemos activar nuestro ánimo, también golpeándonos el timo todos los días un ratito y pudiéndonos decir a una afirmación bonita como me amo y me acepto tal y como soy, hoy todos los días incondicionalmente, o antes de una reunión, ¿no?
soy una profesional muy capaz y voy a dar esta presentación con éxito, lo que quieran. Entonces el timo les va a ayudar como a esa regulación. Igual el tapping se hace, lo pueden buscar en internet, hay muchísimos vídeos, hasta aquí en determinados puntos que corresponden con meridianos. Y también hay otra opción de tapping que no se llama exactamente para tapping, que en Qigong, a ver si puedo, voy a soltarme un momentito el micrófono, es golpear el brazo hasta el hombro por las dos caras y eso activa muchos también como meridianos, entonces nos llena como de energía. Entonces, bueno, aquí tenemos el soft belly que ya le habíamos hablado. También, bueno, pues otra cosa que pueden hacer es un masajito si pueden para el ventral. También, cantar también les va a ayudar mucho para estar en ese estado ventral, que es como digamos el óptimo. Gárgaras, les decía. Hay algo como que acá en la garganta, el nervio, bueno, toca algo, yo creo que tiene que ver también con ciertos chakras, si creen en eso, pero bueno, nos ayuda mucho. Entonces también, como les digo, son cositas como ven que pueden hacer en cualquier lado y rápidamente. La corregulación que decíamos antes también nos va a ayudar mucho, pues ese abrazo, ese contacto físico con el que queremos, nos va a ayudar. En terapia no afectiva, cuando eso no es posible, se hace una técnica que también se utiliza, por ejemplo, con niños que tienen autismo, cuando tienen reacciones físicas muy elevadas, hay como unos, bueno, son como unas especies de chaquetas, o sea, unas chamarras que son como de contención, que lo que hacen es como, es que parece una camisa de fuerza, pero no lo son, pero en realidad como que ellos necesitan como ese contacto, como si no se lo da otra persona, pues es como que ellos puedan darse como un abrazo, que su cuerpo perciba ese abrazo físico. Entonces también prueben a abrazarse ustedes mismos, que también funciona, y si no, lo que hacemos en terapia a veces es ponernos algo de peso en el cuerpo, tumbarnos, por ejemplo, y ponernos libros en el abdomen o ponernos muchas mantas, cobijas encima, por ejemplo, del pecho, ¿no? Para sentir como esa, que nuestro cuerpo, nuestro cerebro no sabe, entonces le podemos engañar un poco, entonces podemos recrear ese contacto físico o esa presión que ejerce cuando abrazamos de otras formas, ¿vale? Reírnos, obviamente también nos va a ayudar mucho, por favor, practiquen la risoterapia todo el tiempo que puedan. La meditación nos va a ayudar siempre, el ejercicio, el yoga, el pilates nos va a ayudar. En el caso del simpático, aparte del shaking, también tenemos aquí algunos que, bueno, este es el shaking, ya tenemos aquí el dibujito. El treatation, no sabía cómo traducirlo al español, realmente es como contactar solo con un poco de la intensidad percibida a la vez. Es decir, nosotros, si tenemos miedo, pues vamos a ir poquito a poco sintiendo sensaciones de miedo. En vez de darnos como el atascazo de toda la emoción, intentamos anclarnos en nuestro cuerpo a algún tipo de seguridad que pueda ser el contacto de nuestros pies en el suelo, la respiración. Y entonces lo que hacemos es como un poquito sentir esas emociones que estamos sintiendo, pero luego volver otra vez como a la parte de la calma, ¿no? Entonces como ir oscilando, poquito a poco es como el cuentagotas. Tenemos una reacción, entonces vamos a intentar como irla sintiendo poquito a poco, ¿no? A cuentagotas, justo creo que esa sería como la ideal. La exterocepción es, esto por ejemplo funciona mucho cuando tenemos ataques de pánico o de ansiedad y es la técnica del 5-4-3-2-1, que es, o hay una que es la de los 5, es como nombra 5 cosas que puedas oler, que puedas sentir, que puedas ver, que puedas palpar, entonces son 5 por cada uno de los sentidos. Y entonces, bueno, si no es 5-4-3-2-1, que son 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas sentir en cuanto a lo táctil, 3 sonidos que puedas escuchar, 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Este ejercicio lo que nos permite es arrancarnos, o sea, nos ancla al presente y entonces hace que nuestra reacción no se sobreexpanda, sino que nos mantenga en el momento presente. La corregulación, que ya también hablábamos anteriormente, y bueno, pues hay unas técnicas en las que se sostiene, es como sostenemos la cabeza, por ejemplo, del paciente, le sostenemos desde los riñones energéticamente y en medicina tradicional china acumulan el miedo, entonces solamente como ese contacto también nos puede ayudar. La terapia de frío también nos ayuda cuando estamos muy sobrepasados, nos podemos dar una ducha con agua muy fría o meter incluso la cara en un bol de agua con hielos, nos corta la reacción como muy rápido en situaciones en las que tenga más reacción. Caminar, correr también y sobre todo también como que nos airemos va a ser de mucha utilidad. Y por último, en el caso de cuando estamos muy
parados, pues decíamos, aquí justo les ponía los puntos del tapping. Pensé que no lo había puesto, pero mira que bien. Esos son los puntos del tapping que se sigan en el orden, empiezan por la cabeza y van bajando en ese orden y simplemente se dan unos golpecitos mientras pueden afirmar algo. Estoy tranquila, estoy segura, estoy protegida. Pueden decirse lo que en ese momento necesiten. Aquí también les he puesto otra diapositiva para que puedan ver la secuencia de estos puntos de acupresión. Otra técnica que podemos para subir la energía es la de empujar la pared. Entonces simplemente anclamos bien nuestros pies en el piso, apoyamos nuestros brazos a la altura de los hombros para no lastimarnos, justo como a la misma altura de nuestros hombros. Y lo que hacemos es, pendulamos un poquito, pero tratamos de empujar la puerta. Eso nos va a hacer que nuestra energía suba un poquito para que no nos quedemos en la parálisis. Y luego otra opción es la de simplemente estar de pie, como la postura parecida a Shavasana en yoga. Estamos con una posición en la que tenemos los pies apoyados en el piso. Percibimos nuestra postura, tenemos los brazos un poquito abiertos. Es importante que las manos están abiertas porque también eso nos ayuda como a jalar un poquito de energía. Igual ahí pues quedarse como un poquito percibiendo también las sensaciones internas, pero pues por ejemplo, qué partes de nuestro cuerpo están tensas, cuáles notamos que están más relajadas. Entonces simplemente como tomar conciencia de nuestro cuerpo de pie, ¿vale? Y bueno, pues como decía, en todo caso lo importante es la conciencia. Si nosotros somos conscientes de las reacciones que tenemos, podemos actuar en consecuencia. Entonces, cuanto más fomentamos nuestra conciencia, mejor nos puede ir porque es un factor protector de bienestar psicológico. A ver, aquí también. Entonces, para entrenar la conciencia, lo que podemos hacer es, uno, tenemos que conectarnos con nuestro cuerpo. Con esto ya estoy casi acabando y les dejo espacio para sus preguntas. Sintonizamos con el cuerpo, tenemos que conectar con cómo nos sentimos. Ok, alguien me llamó y me dijo algo, no sé, discutí con mi amigo y entonces, ¿cómo me siento? Y entonces empiezo a pensar, ok, tengo angustia en el estómago, me siento presión en el pecho, me duele la cabeza, ¿qué pienso? ¿Qué estoy pensando? Entonces, lo primero es, ok, vamos a observarnos, vamos a tomar conciencia de nosotros, de todo lo que está pasando en nuestro sistema. Luego vemos la escalera y decimos, ok, ¿dónde me siento? ¿Estoy arribita de la escalera tranquilita o estoy acá que de repente me estoy como hiperventilando o estoy ahora que estoy congelada y no sé qué hacer? Bueno, pues ahí vamos y nombramos el estado. Luego lo que hacemos es amigarnos con ese estado, ok, ahorita estoy como muy activada, ok, esto pues, ni siquiera voy a ponerme a pensar el por qué, ¿no? Pero, ok, entonces ahorita es como, ya estoy activada, lo he identificado, no pasa nada, no me siento culpable, no tengo mucha autocompasión conmigo y lo que hago es, ok, voy a entonces a poner en marcha los ejercicios que he visto para ver cómo puedo salirme de ahí, ¿de acuerdo? Y en cuanto a amigarse, lo que se refiere a eso, que puedes traer la atención a las sensaciones y emociones que están presentes de una manera amigable, curiosa, es decir, no, caray, es que me siento así porque me duele el estómago, ya la. No, es como, ok, me estoy sintiendo así porque me ha pasado esto, entonces vamos a como acariciar y abrazar el cuerpo para que transite la emoción. Justo el otro día le decía a una paciente, la emoción es como una ola, o sea, la ola no se detiene cuando, ¿no? Cuando están ustedes en el mar, la ola continúa hasta la orilla, pero la ola no se para así justo cuando llega delante de usted, no es imposible pararla. Para que la ola pase, tiene que atravesarles. Entonces las emociones tenemos que dejar que vayan al cuerpo, que se canalicen, que se expresen. El tema es que lo que tenemos que intentar es que no se queden atascadas ahí, ¿vale? Y poder canalizarlas. Entonces, podemos centrarnos en que si sentimos alguna resistencia, podemos ir derivando nuestra atención a que poquito a poco se vaya diluyendo esa tensión. Podemos colocar a lo mejor una mano en el corazón y ver a ver cómo nos sentimos. Nos podemos también acariciar la cara, nos podemos dar un abrazo, nos podemos suavizar un poquito las sienes, cómo nos sentimos. Eso es amigarse, ¿no? Decir, no te preocupes, cuerpito, aquí estoy, ¿no? Entonces podemos amigarnos con el cuerpo, podemos decir, ay, no, pues ya, el cuerpo se puso estresado y ahora fíjate, ¿no? Entonces, ok, vamos a darle cariñito y cómo lo podemos como cuidar. Entonces, bueno, luego en cuanto a otra técnica es la de RAIN, que es reconocer, es lo mismo, reconocer que estamos sintiendo, permitir, es lo mismo, investigar, es, ok, ¿qué estoy pensando que me está haciendo sentirme así? ¿Qué necesito en este momento? Y nurture, que es sanarse, nutrirse, entonces darme espacio a lo que necesito. Como ven, el esquema más o menos es el mismo. Y
bueno, hay que trabajar con las creencias. Una vez que tenemos la creencia, si nuestra reacción emocional está siendo causada por una creencia, tenemos que cuestionarla. Entonces decimos, ¿puedo afirmar 100% que esta creencia es absolutamente verdadera? Posiblemente se van a dar cuenta que no. Entonces quiero que busquen argumentos. No, no es ciertamente verdadera porque esto y esto. Y entonces es que, claro, lo que se siente real, el cuerpo lo siente como real, aunque realmente no lo sea. Lo que pensamos se crea en realidad. Entonces tenemos que empezar a desmontar nuestros propios mitos, ¿de acuerdo? Y también lo que podemos probar, preguntar es como, ¿qué serías tú si ya no vivieras con ese pensamiento, ¿no? Y entonces vas a percibir en tu cuerpo cómo de repente te sientes más ligera, más ligero. Entonces también es, ok, entonces, ¿por qué voy a seguir quedándome acá si en realidad me puedo sentir mucho mejor? Vale, pues con esto, el repaso extenso sobre muchas herramientas, les he dado un repaso, perdón, me comí un poquito de tiempo, pero yo estoy aquí para atender sus preguntas.